agruparse, uno los ve en la calle, en las plazas, en muchos lados, Bueno, ¿no? en el primer libro nuestro o en el segundo, Marta, no me acuerdo, que escribió Catalina Martino. En el primero. El primero, sobre los En el adolescentes. primero. En el primero. Muy lindo artículo, y dicen que es uno que se escapó de la casa, que no quería contagiar a nadie, se puso un piloto, se cubrió para así, cuando venía dejaba el piloto afuera y no contagiaba a nadie, pero se fue a abrazar con los amigos porque no daba más, se escapaban, ¿no? Es decir, contó varios casos así al principio de la pandemia, que todavía creo que se podía hacer, porque ahora estamos peor, ¿no? En este momento hay muchos casos. Sí, más casos. Claro. Y en el tercer libro, en el tercer tomo, Hilda, escribieron, mis compañeras del fórum, escribieron sobre una investigación que hicieron con adolescentes. Ellas mandaron como una encuesta y la verdad está muy bueno el trabajo también, sobre qué les pasa a los adolescentes hoy. Muy interesante. Muy interesante. Bueno. Sí. Bueno. Yo creo que es la hora. Van a tener que leer el libro. Eso, vamos a tener que leerlo. Bueno, Susana, te propongo que comiences con las personas que llegaron, así, Hilda, no sé si querés decir algunas palabras al comienzo. Hoy coordina, Susana Racinski coordina hoy. Así que bueno. Bueno, yo quería saber cuántos encuentros nos quedan en principio, digamos, para ir organizándonos, ¿no? Un poco con esa idea. No sé por qué número de encuentro vamos, y por otro lado estoy contenta que estemos todas acá y que podamos seguir sosteniendo lo que nos movió a juntarnos al principio, con esfuerzo de todas. Yo ahora vengo de un Zoom que estaba con Dafne, estaba en Perú, ya estoy acá, esa es la ventaja. Dafne está en Perú, y digamos, con todo el esfuerzo que significa, es un esfuerzo placentero porque da sus frutos, como dice Susana, alguien te escucha, a alguien le sirve, se produce un cambio, ¿no? Nos sostenemos entre todos, ayudamos a sostener, o sea que creo que esto es muy valioso, y más allá de que uno siempre se exige mucho y quiere más, y yo creo que realmente considero especialmente este grupo como muy, muy valioso, sobre todo porque están llenos de interrogantes que se abren uno atrás de otro ante un mundo nuevo, desconocido, que no sabemos, un mundo de incertidumbres, y que igual, sin embargo, seguimos teniendo fe en el sentido de Bion, ¿no? Fe en el instrumento, fe en la técnica, fe en la mirada psicopedagógica, fe en la mirada psicoanalítica, y la tratamos obstinadamente de sostener dentro de lo humano, ¿no? Y dentro de lo humanamente posible. O sea que esa es mi palabra de bienvenida. Gracias. Bueno, yo te respondo a la pregunta que hiciste. El 19, el lunes que viene feriado, el 19 sería el último encuentro. Así que bueno, eso para que lo sepas. Claro, porque para que lo sepamos todas hoy. Claro. Nos organicemos. Claro. Yo lo que nunca supe era, Hilda y Marta, cómo era el tema de cómo surgió el taller y por qué eran los 10 encuentros, y si era para ver qué pasaba, bueno, y después seguir. Bueno, Mariana, te voy a Muy responder. Bien, Mariana. No sé ni el antes ni el después, chicas. Mejor. Bueno, escúchame, te voy a responder, ya que haces una pregunta interesante. En realidad estás preguntando por el prólogo de esto. Este es el desarrollo y luego veremos cuál es el epílogo. Mira, en realidad pensamos en un principio, bueno, surgió espontáneamente
a partir del equipo de psicoanálisis y educación del equipo, digamos, este grupo de niños, claro. del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Surgió entonces esta posibilidad porque hubo inquietudes a partir de la lectura de los textos del primer tomo que publicamos. Entonces, a partir de eso hubo todo este movimiento, bueno, que tenía más que ver con la educación, con el juego, con el movimiento, etcétera, que ustedes conocen, ya que también participaron en los primeros WhatsApps. A partir de ahí se pensó con Susana, Mirta y Adriana Meca y yo, de formalizar estas inquietudes y hacer estos 10 encuentros. Fueron 10 encuentros, digamos, como si te dijera en alguna forma un ensayo. A ver, bueno, nos juntamos, pensamos algunos temas, vimos sobre eso, por eso insistimos, y gracias a la idea de Mirta, creo que trajo el Google Drive y lo perfeccionó Adriana con su hijo Francis, tuvimos la oportunidad de escribir todo lo que íbamos pensando y sintiendo acerca de los temas. Esto termina, son 10 encuentros, fue el desarrollo. Ahora, la continuidad de esto, yo propongo que el lunes próximo, que es el 19, pensemos, claro, el 19 de octubre, pensemos qué continuidad y en qué forma le vamos a dar la continuidad, porque me parece que hay que analizar en qué forma esta continuidad puede seguir. Esto fue, digamos, Mariana, un poco lo que estabas preguntando. Los temas que trabajamos y que incluso hoy Susana va a coordinar y les va a contar es seguir hoy trabajando y pensando acerca, primero, de la reunión anterior que tuvimos, la visita de Graciela Perrone sobre el tema de la lectura. Entonces, como ese tema se habló a partir de la invitada, la idea es que hoy se hable a partir de nosotras, a ver qué sentimos con respecto a la lectura y tal vez, digamos, articulando más con el lugar que la lectura puede ocupar dentro de la escuela, que creo que, al igual que los otros temas que trabajamos, es importante. Esto me parece que estamos todos de acuerdo. Así que esta sería la idea de hoy. Y el lunes, posiblemente también, así como construimos este espacio y todas estas escrituras y estas lecturas, construyamos también en red, ya que ahora es una palabra, porque son 2 palabras que han surgido después de la pandemia, en red, trabajemos cómo va a ser la continuidad. No, fue nuestro propósito no direccionar una forma de continuidad, sino construirla juntos. Así que bueno, es para ir pensándola como tarea para el hogar. Ahora vamos a escuchar a Susana. Permiso, ¿puedo decir algo? Susana va a coordinar. Después sí, pero yo quiero decir algo de lo que vos dijiste, una cosita. Dale permiso a Mirta. ¿Cómo? Que Susana le dé permiso a Mirta, porque Marta quiere que coordine Susana. Claro, pero yo no voy a coordinar. Yo no, pero no van a coordinar. Algo. Yo solo quería agregar algo porque hubo hoy dos compañeras, una de ellas hoy no está, pero que me preguntaron cuando leyeron en el chat que bueno, esto de que el 19 terminábamos, me preguntaron, ¿y qué va a pasar con los trabajos escritos que estamos preparando? Porque ellas ya se pusieron a escribir. Bueno. Entonces les dije, porque esto sí estaba hablado y lo vamos a respetar, que la idea de que esos trabajos lleguen a publicarse, seguimos sosteniéndola. Inclusive, Adriana Meca trajo una idea que nos pareció también muy buena, que es la del libro online. O sea, que no hacer un libro en papel, que es más complicado y dificultoso, sino hacer un libro online y publicarlo
con el título que ya tenemos, una escuela diferente. Entonces, le quería llevar tranquilidad con este punto, ¿sí? Nada más. Susana, te damos la coordinación. Yo voy a empezar al revés, porque como Marta ya dijo, vieron que a mí me cambian los papeles. En la última reunión se va a tratar, como dijeron todas mis compañeras, de hacer una síntesis de lo que se trabajó y las propuestas que ustedes quieran, cómo quieren seguir el grupo, la escritura y demás yerbas, ¿sí? Bueno, Marta adelantó un poco que como tuvimos una exposición la semana pasada, y siempre es bueno el comentario de escuchar las dos partes, o sea, la escucha de verdad. Entonces, las vamos a escuchar a ustedes, pero a mí se me ocurrió, voy a intentar a ver si puedo pasarles esto. Esperen un poquito. Un archivo. Ay, ahora. ¿O querés compartir pantalla y pasarnos compartir, algo? Sí, pero espera que ahora no. Claro, compartir pantalla. Suso te tiene que dejar. Claro. Si sos el anfitrión, te tiene que dejar. ¿Pudiste, Susi? Sí, a ver, espera. Pero, y ahora en la ventanita buscalo al texto, al Word. No, tengo que ir otra vez a... Espera, a ver. Porque estuve practicando, pero evidentemente... Sí, si pones compartir pantalla... Susana, compartir pantalla en verde. Busca el archivo. Busca lo que quieres mostrar. Sí, pero tengo que volver a Zoom. Espera. Sí, no, ¿lo tenés minimizado? ¿Lo tenés minimizado al Word? Ojo que te queda arriba, el compartir pantalla. Vos estás viendo... Sí, pero ahora me fui. Ay, chica. Espera, Susi, escuchame un minuto. ¿Tenés el Word minimizado, Susi? Sí. Bueno, ahora poné compartir pantalla. Sí, pero es que me fui del Zoom, espera. Ah, ¿no estás con la pantalla del Zoom? Buscá abajo el loguito de la cámara. Chica, ya. ¿Encontraste? Porque no se nos abrió a nosotros. Si ella hubiera compartido, se nos hubiera abierto a nosotros. Ahora lo va a compartir. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, bravo. Bueno. ¿Lo leen? Yo no sé. Eso está en el tercer libro también, ¿eh? Yo no sé sí, señora. Yo no sé muchas cosas. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que el llanto del hombre lo consuelan con cuentos, que a los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Muy lindo, muy lindo. Muy bueno. ¿Lo puedo sacar? Sí. O lo dejo para que lo miren. Así, no, maravilloso. Esperamos los comentarios. Maravilloso. El tema de los cuentos. Bueno, las escuchamos a ver qué pensaron sobre la exposición. Sobre los cuentos. Y de los cuentos. Chicas, ¿qué piensan de la lectura? ¿Qué piensan de los cuentos? ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Qué les llega a ustedes cuando leen? ¿Qué les parece a los chicos? Es totalmente abierto. Nosotros escuchamos la otra vez una exposición y ahora las escuchamos a ustedes. Pero, ajá. ¿Puedo decir algo aunque no estuve en la reunión pasada y no escuché a la compañera? Sí, por supuesto. Lo primero que quiero decir es que disculpen, pero tuve un malentendido en relación a participar o no con esta cuestión de haber entendido que era la última reunión y entonces me parecía que verdaderamente no tenía sentido que estuviera. Pero una vez aclarado esto, les digo, León Felipe fue una de mis lecturas de la adolescencia. Y para mí estar leyendo a León Felipe ahora, recuerdo el libro, que era de tapa dura, que tenía mi mamá era una gran lectora. Si yo tengo un legado de mi vieja, que era profesora de filosofía, es el de la lectura. Ella nos regalaba, cuando éramos chiquitas, a mi hermana y a mí, los sábados se iba a hacer las compras y nos traía un libro a cada una. Y en la semana lo leíamos. Y en general yo era tan lectora que me leía el mío y el de mi hermana.
y llegamos a tener una colección enorme. Yo reiteré con mis hijos, más allá de que no los leían, pero yo durante años les compré un libro por semana a mis hijos, y en algún momento empezaron a leer, por suerte, que no fue en la infancia, más enganchados con los jueguitos y la imagen. Para mí la lectura siempre ha sido un refugio, un lugar de encuentro, un lugar de viaje. O sea, yo conozco nunca, por ejemplo, Suecia, la conozco por Wallander. No sé si han leído a Mankell, pero para mí Mankell es una de mis entradas en Suecia, y así con varios lugares en donde a veces he logrado estar después de haber leído, o hay lugares que tengo pendientes de haber leído. Por ejemplo, Antigua lo tengo pendiente de Antigua Vida Mía. Sí. En la escuela trabajamos mucho la cuestión de la lectura. Es más, hay un día en el año en donde se juntan los chicos y leen lo que producen, o sea, escriben y después leen en sus grupos, y después los que tienen ganas suben al escenario y leen para todos lo que son sus producciones. Y por ejemplo, en esta época de pandemia, lo que decidimos fue que en los encuentros sincrónicos, que son por Zoom, en literatura, por ejemplo, hay momentos en donde el encuentro está ligado a leer un texto, a leer una novela o un cuento y trabajarlo después, pero partir de estar leyendo juntos. Uno de los compañeros y nosotros escucha, sea de lectura. Y les cuento una cosita más y nada más. Para mí en esta pandemia ha sido uno de mis refugios. Desde el año pasado participo de un grupo que somos 10 mujeres, en donde una vez al mes nos juntamos. Antes eran las casas y con comida, ahora es por Zoom. Cada 6 meses determinamos los libros que vamos a leer, o sea que ya tenemos la agenda es un viernes en el mes, al mediodía, y ya llevamos leídos como 16 libros con ese grupo, algunos autores que yo conocía y otros que desconocía, algunos que estamos muy de acuerdo y a todas nos encantan, y otros que tenemos grandes discusiones, pero siempre la lectura me parece que abre mundos. Eso. Yo les quería mostrar el que les había mandado por foto, para que vean que está así, es de mis 9 años. Son 50 cuentos inéditos, algunos anónimos, otros de gente muy conocida. Se llama Había una vez. Y este libro lo he guardado ha subsistido. Está en castellano medio antiguo, habría que actualizarlo, pero tiene unas cosas maravillosas y unos cuentos excepcionales. Así de amarillito, y mírame y no me toques, miren cómo está. Pero también mi papá era un súper lector, y los libros, cualquier cosa le podemos pedir, podía decir que no, pero libros y todo lo que tuviera que ver con textos, siempre estuvo dispuesto a comprarnos lo que sea. Y teníamos colecciones desde libros de chicos y bueno, todo lo que íbamos queriendo comprar. Así que siempre la lectura fue un espacio. Aparte, eran otras épocas también. O sea, yo me acuerdo cuando recién entró la televisión a mi casa y había 1 o 2 programas para chicos y después no había más. Así que todo pasaba, viste, por el juego en la terraza, la comidita, o sea, o las distintas cosas, o sea, era todo artesanal, digamos, y bueno, la lectura era parte de todo eso, ¿no? La palabra a Hilda y después a Liz. No, está bien, Liz, habla, después hablo yo, que ya hablé yo. Liz. Yo lo que quería comentar es que, bueno, yo soy docente, vengo del nivel inicial, toda mi carrera la hice en nivel inicial, y los cuentos, los libros, las narraciones son el alma de una sala de nivel inicial. A través de ellos son donde los chicos
van aprendiendo el vocabulario, donde van desarrollando su imaginación, donde van viajando, como decía Marina, perdón, no la podía ubicar, no me acuerdo del nombre, donde van aprendiendo prácticamente todo lo que hay que aprenderse, ¿no? A través de los cuentos, de los diferentes personajes, donde pueden atravesar situaciones conflictivas, porque los cuentos también nos traen situaciones de la vida de los personajes que muchas veces los chicos se identifican con esos cuentos. Yo creo que la lectura en lo que es la educación, sobre todo en el nivel primario y secundario, debería ser placentera. Yo justamente el otro día lo hablaba con mi marido y vuelvo, hoy estoy con el tema de mi hijo, vuelvo a ser recurrente en este tema, sobre todo en el secundario, que veo que a veces les dan para leer una serie de títulos que son tradicionales, que en la escuela hay que aprenderlos porque hay que leerlos, y no en el interés que tiene el alumno, ¿no? Entonces yo creo que sería, y esto también lo decía Tonucci, creo que sería mucho más enriquecedor, y aparte el alumno leería con mayor placer si pudiera elegir los títulos de los libros que quiere leer, ¿no? Me parece que no es lo mismo un chico que le gustan las aventuras, que le den para leer el Quijote, a un chico que a lo mejor tiene una cabeza más científica y que le puedan dar a leer, no sé, Ray Bradbury, no sé, se me ocurre, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que buscar es que los chicos tomen la costumbre de leer y el amor por la lectura y no imponerles un título. Yo creo que esto es lo que debería cambiar. Y vuelvo a lo que digo siempre, que yo creo que esto sucede porque se homogeneizamos la educación. Entonces, es más fácil que todos lean lo mismo y después poder tomar una evaluación de lo que se leyó, a ver quién interpretó y quién no interpretó, a que cada uno pueda elegir qué quiere leer y después cada uno poder contarle al resto de qué se trató esa historia que leyó, de qué se trató ese libro que leyó, que puede ser novela, puede ser fantasía, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que puedan tener el amor a la lectura. Yo no estuve el lunes pasado, porque yo ya había avisado que no iba a estar, así que no sé lo que se habló con respecto a la lectura, pero esto es lo que yo creo. Y me parece que hay una viñeta que es muy interesante, que son dos mamás sentadas en un banco de plaza, una tiene un libro y el hijo tiene un libro. La otra tiene el celular y el nene tiene el celular. Entonces la que tiene el celular le pregunta a la que tiene el libro, ¿cómo haces para que lea? Está muy bueno. Es muy bueno. Es cierto. Bueno, esto es lo que quería comentar, que me parece que la lectura se desarrolla a través del amor, de la necesidad. No nos pueden imponer leer algo porque sí. Creo que hay que ver qué es lo que le gusta, cuál es el interés de los chicos para la lectura. El tema, yo en realidad, me toca a mí, Susana, ¿dónde está? Sí. A vos y después a Marta. No, lo que yo, en realidad, lo que realmente mi preocupación es que los chicos no leen, ¿no? Entonces, es cierto todo lo que estamos diciendo, tuvimos otra experiencia, ¿no? Por ejemplo, no es que quiera hablar del libro, pero bueno, estamos con el tercer tomo ahí, ¿no? La última página está el poema de ¿Por quién doblan las campanas? ¿No? ¿Y por qué apareció ese poema? Que yo era chica, tendría 6 años, mis padres leían mucho, ¿no? Eran unos socialistas, idealistas, estaban todo el día ahí, como yo decía, y entonces me contaban, bueno, por quién, yo veía esos libros, por quién doblan las campanas. Acá encontré uno, Sin novedad en el frente, de Erich María Remarque, y entonces yo veía fascinada lo que ellos leían, y entonces cuando seas grande vas a leer. Entonces me contaban, nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque las campanas siempre doblan por ti, que es la frase, ¿no? Y te lo van transmitiendo, Entonces después, como iba al colegio mediodía, tenía bastante interacción, digamos, como dice Tonucci, con los viejos, ¿no? Que limpiar la casa con mi mamá, que planchar con ella, que lavar la ropa, y todo eso mientras me transmitía. La realidad es que los chicos todo el día en la escuela, ¿cómo se hace para que haya
algún tipo de transmisión. Después cuando fui al secundario tuve una maestra de literatura, pero maravillosa, ¿no? Que nos transmitía la literatura de una manera que a uno le encantaba el barroco, y le encantaba García Lorca, le encantaba todo. Es decir, hay algo que es la transmisión de un otro. ¿Y cómo lo logramos ahora si el otro, la verdad, es la computadora, es los padres que están cansados, con poco tiempo? Es decir, ¿cómo logramos ese otro? ¿No? Porque yo también, mis padres eran muy mayores, entonces en alguna medida tenían como más tiempo. Entonces, con los problemas de padres mayores, ¿no? Pero, no sé, es transmisión, lo que sabemos hasta ahora es transmisión 1 a 1. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Esta es la pregunta que a mí me queda pendiente, ¿no? Es decir, y perdón, y lo que les quiero decir es, por ejemplo, en el caso del departamento, tenemos los 3 tomos, ya vamos por el 4. Y entonces yo dije, ciclo leyendo con los autores. Y eso a la gente le encanta, leer con el autor. A mí también me encanta. Entonces, escuchamos al autor y es el autor que está transmitiendo su experiencia, que es distinto, ¿no? Y de alguna forma se hace lo que dijo Marina, no sé, ahora no la encuentro, con respecto a que se reúnen a leer el mismo libro. Yo me acuerdo que con amigas íntimas leíamos el mismo libro y de che, viste este personaje, me gustó, este no me gustó, y leíamos muchísimo, pero yo ahora veo que no sé cómo implementarlo. Yo tengo 5 nietos, ¿no? La mayor tiene 22. Es una gran lectora, la tuve mucho conmigo de chica. El segundo tiene 18 y ya menos. El de 17 le gusta mucho el cine, por suerte, y ve muchísimo, está estudiando cine. Y el de 11 y la chiquitita de 8, no sé cómo hacer para que lean. Le mando cuento hablado a la chiquita y son amorosos y estudiosos, pero es como que se va perdiendo, se fue perdiendo en poca diferencia de tiempo, ¿no? Miren que le digo de 22, qué sé yo, 18, 19, 18 y después 11 y 8. Y se va perdiendo y ahí ya se me fue. Miren que yo soy rompe, ¿no? Soy de insistirle. Y me cuesta, ¿no? Es decir, es tremendo, me cuesta y no sé si es una cuestión epocal también, si tenemos que entrarle por otro lado, el cuento hablado, yo ya no sé, pero el cuento hablado es más para la gente mayor, que está sola y que le gusta que le hablen, le cuenten un relato, cuando estás haciendo cosas y escuchás el relato. No, es decir, yo hablo desde la inquietud y la tristeza que me produce esto, ¿no? Porque incluso yo voy con el libro, ay, bárbaro, qué sé yo, bueno, sí, después y eso que son re estudiosos, y la mayor se lee todo, pero lo que pasa es que, bueno, ahora está en medicina, ya no tiene tiempo para leer, está muy complicado el tema, está muy complicado. No, esto es lo que quería decir, no es agradable, pero lo tengo que decir. Adriana a lo mejor te puede contestar algo de lo que hace ella con los chicos para que lean. Adriana. Gracias. Quería comentar sobre lo que había dicho también Liz, esta cuestión tan interesante de lo que dijiste, Liz, porque hay una cuestión con la educación como viene y lo que sería lindo proponer como de escuela diferente, esto de no imponer, porque el aprendizaje va por el interés, por eso como veníamos diciendo en todos los encuentros, es el afecto, es la calidez con el otro, es el intercambio del que te lee y escuchás y el cuento y la historia y te traspasa el deseo de la lectura. Entonces no imponer, sería interesante que los chicos pudieran, de acuerdo a su interés, leer y después, bueno, el que guía el proceso de aprendizaje, ver cómo guiar eso, ¿no? Porque de eso se trata, para poder leer también tiene que aprender. Después otras cuestiones que hay también hoy día que pasa con los chicos, que a lo que me proponía Susi, también como están muchísimo con estas cuestiones de internet y la informática, también a veces parece que no leen nuestros libros tradicionales, pero sí muchas cosas que les interesa y las buscan en internet.
Sí. Por lo menos es el trabajo que yo trato de realizar con ellos, porque veo por dónde va el interés. A veces vienen con la netbook, por ejemplo, y no, algunos colegas preguntan, ¿cómo lo dejas entrar con eso en la sesión? Sí, porque tengo que tomar su interés y lo que él trae, y a través de ser así respetado, empiezan a buscar, me traen cosas, las pasan a Word, las trabajamos, las subrayamos. Después, Adriana, ¿cómo se subraya por aquí, por los PDF, ¿no? Todo cosas que tampoco sé, le pregunto a mi hijo, que cuento por suerte con él, y entonces tiene un montón de versatilidades de cómo resaltar con distintos colores para distintas ideas, distintos conceptos, y parece mentira, pero se interesan. Entonces, si uno los respeta en su accionar, en la moda, en lo que ahora está, que es esto de la informática, leen y se interesan. Es importante escucharlos mucho. Antes que hable Mariana y Marina, una experiencia de un nene de 6 años que no quería ni leer ni escribir. Y hice lo que le está diciendo Adriana. No había forma, pero a él le gustaban los monstruos marinos. Con los monstruos marinos, con el teléfono, porque yo no tengo computadora en el consultorio. Hasta ahora no tenía, porque no me parecía, pero bueno, aproveché el teléfono y a partir de ahí empezó él a leer, porque yo le leía como no sabía, y entonces ahí empezamos, pero siempre partiendo de lo que el otro trae, porque si yo voy y le impongo, ya de por sí me va a decir que no. Así que sí. Bueno, sigue Marina y María, no, y Marta, estaba antes de Marina. Esperen, chicas. Mónica. Sí, Mariana tenía Mónica, leí que decía que quería hablar después de mí. Sí, y yo también. Mónica, Mariana, Mirta y Marta. Todas las M. Todas las M's. Bueno. Bueno, Mónica. Para dejar lugar a todos. No, pensaba un poco relacionando con lo que comenta Hilda. La realidad es que los chicos se manejan con las pantallas líquidas, ¿no? El texto va perdiendo fuerza. Es otro momento. Esto tiene también que ver con lo que hablábamos en el encuentro pasado de la tendencia a la multitarea, o sea, tener la atención en varias cosas a la vez, lo cual es bastante incompatible con la lectura. De hecho, si lo vemos en las redes, los chicos, ya el Facebook es más para los viejos, ¿no? Eso es lo que opinan hoy día los adolescentes, porque hay que escribir y leer mucho, eso es lo que expresan. De ahí pasan al Instagram y ya ni siquiera es ver la imagen quieta, ahora es TikTok. Un video nos representa todo lo que queremos decir, exponer o recibir. Y bueno, yo no sé, creo que es una hipótesis que tengo, yo asocio esto más con lo que sería un mundo imaginario, el mundo simbólico creo que sigue pasando por la lectura, y que sería bueno que tratemos de reeditar eso en los chicos, por supuesto. La primera herramienta que se me ocurre es buscar qué les interesa leer, porque además eso les va trayendo dificultades de concentración, dificultades también, lo vemos con la memoria, lo que es la lectura en voz alta. Chicos a veces de 14, 15 años les cuesta, o sea, les cuesta realmente expresar un texto en voz alta, cuando tendría que ser algo totalmente logrado ya. Así que bueno, además de buscar el interés, que es fundamental, creo que tenemos que seguir pensando recursos, porque si no me parece que es como que se quedan en una etapa muy imaginaria y van perdiendo cada vez más la conexión con algo más simbólico. Eso es lo que opino, ¿no? O sea, la lectura, creo que fundamentalmente el amor a la lectura es como un legado, se transmite por legado, pero no todos los chicos lo reciben. Entonces ahí no sé las escuelas que podemos hacer. Eso lo dejo como pregunta. Bueno, Marina y Mirta. Yo les quería contar, una profesora de la escuela hace varios años implementó un recurso que a mí me parecía muy interesante con los grupos de primero y segundo año que ella tenía. Por un lado yo acuerdo con esto que dice Mónica, y es que los chicos cada vez leen menos, estamos en la era de la imagen, quedan capturados por la imagen, por la rapidez de la imagen, y la lectura
implica unos tiempos, un tipo de conexión totalmente diferente. Y también, Hilda, decías lo de la sobreactividad, ¿no? Tenemos chicos que concurren doble jornada a la escuela, que después por ahí hacen inglés o hockey o patinaje sobre hielo. Digo, chicos con una cantidad de obligaciones importantes, con lo cual también el tiempo del ocio, que es el del juego, de la lectura, de la introspección, está como más restringido. Otra cosa más antes de contar la anécdota, pensaba en esto que planteabas, Adriana, y que plantean varios, de buscar el interés. A mí me parece que es central buscar el interés, pero creo también que es distinto el trabajo de consultorio, que es de 1 a 1, que el de la escuela, en donde tenés un docente que es de 1 a 30 por ahí, o a veces a 40, o de 1 a 25. Entonces, en ese sentido, me parece que a veces se están conmoviendo a los chicos en ese momento, y buscar un texto que pueda de alguna manera articular situaciones del presente con el pasado, y a veces no siempre los clásicos, por más que sean muy interesantes de leer, son el primer buen recurso, sino que creo que hay que meterse con los clásicos una vez que se pudo generar un hábito de lectura desde cuentos, poesías. Los chicos piden lo corto, digo, esto que vos decías, Mónica, ¿no? Más de 280 caracteres no leo. Entonces, y retomando también lo del relato, yo creo que hay algo del lenguaje oral, de la transmisión oral del cuento, que se hace en jardín y que se puede seguir haciendo, que de alguna manera es preparatoria. Porque además lo que vemos también en las escuelas es que con esta cuestión de la falta de lectura también tenemos falta de vocabulario, falta de organización del pensamiento en términos de lo que es armar y desarrollar una idea, ¿sí? Entonces hay una serie de factores que van de alguna manera medrando la posibilidad de los chicos de comunicar, ¿sí? Y esto me parece que es central, que en la escuela se trabaje. Les cuento el recurso de esta profesora que a mí me encantaba. Ella todos los lunes o martes, cuando los chicos llegaban del fin de semana, les preguntaba si habían visto alguna película o si habían ido a ver alguna obra de teatro. Entonces, con los que levantaban la mano, lo que pedía era que hicieran un pequeño relato para los otros de qué se trataba esa película y si la recomendaban o no y por qué. Y esto generaba un intercambio muy interesante de relatos, que a la vez revertía en que otros chicos iban contando, o si el porque además era muy gracioso, había chicos y chicas, esto también se nota, que familiarmente tenían costumbre de mirar series o mirar películas, o de ir al cine o al teatro, y otros que no. Pero de alguna manera esto incentivaba algo que no estaba ligado a la lectura, pero que sí estaba ligado al relato y al intercambio entre pares. Y a veces también una buena película te manda a leer. ¿Qué quiero decir? A mí me ha pasado y a varios nos ha pasado que de repente con una película decís, hay un texto, bueno, quiero ver el texto. Eso les quería contar. ¿Había alguien para hablar? Sí, estaba yo. Estábamos esperando que hables. Ah, bueno, no la escuché a la coordinadora, a mi compañera Susana decirme que hable, por eso estaba esperando. Bueno, yo coincido con todo lo que se viene diciendo, coincido con Hilda en el tema de la preocupación real de que cada vez se lee menos, y no solo los adolescentes, también los adultos, que en otras épocas leían más, tal vez ahora también leen menos. Estamos en un cambio totalmente epocal en cuanto a los tiempos, ¿verdad? Tiempos que necesitaríamos todos, los adultos hablamos de que necesitamos
días de 25 y 26 horas. Entonces está el tema factor tiempo que incide, porque como dijo Marina, la lectura implica un tiempo, ¿verdad? Donar un tiempo para la lectura. Y dados los momentos que estamos viviendo, a veces no se cuentan. Pero lo cierto es que se están haciendo cosas en muchas escuelas para justamente rescatar el interés por la lectura en los chicos. Y, por ejemplo, conozco proyectos que se han armado con teatro, literatura y teatro, con mucho éxito. Es decir, leer para después dramatizar. Es como que este tema del teatro a los adolescentes en general les atrae muchísimo. Entonces, en muchas escuelas van juntos teatro y literatura. Y esto sí sé que genera mucho entusiasmo. Entonces, bueno, creo que es importante eso. Por otro lado, también rescato lo que decía Marina, que es muy distinto el tema del consultorio al de estar en una escuela secundaria, de pronto con chicos carenciados, que no tienen acceso a comprar libros, no tienen biblioteca en su casa. Entonces es el docente el que tiene que incentivar y estimular. Y es el docente el que tiene que seleccionar un cuento para lo cual tiene que conocer bien a sus alumnos para poder entender por dónde vienen los intereses. Y bueno, a propósito de eso, para terminar, les voy a leer un breve párrafo de lo que dice el diseño curricular. El diseño curricular realizado por especialistas tiene orientaciones muy valiosas con respecto al tema de la literatura. Y con respecto al género del cuento dice, el cuento conciso e intenso debe lograr un efecto contundente en el lector, concentrar su atención con los elementos precisos y a la vez posibilitarle resonancias profundas y plurisignificativas. Y para cerrar, dice, nada en el cuento debe ser gratuito. Todo tiene una razón de ser. Y a la vez, al decir de Cortázar, lo contado debe poseer esa misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo, logrando esa fabulosa apertura de lo pequeño hacia lo grande, de lo individual circunscripto a la esencia misma de la condición humana. Todo cuento es como la semilla donde duerme el árbol gigantesco. Bueno, quería leerles justamente esto de Cortázar porque creo que es realmente muy, muy valioso. Tiene que tener la esencia misma de la condición humana. Ese cuento que deberá ser muy bien seleccionado por el docente. Bueno, le dejo la palabra a mi compañera. Micrófono, Susana. Susi, estás muteada. Susi, desmuteate. Susi, sácale el mute. Silvia. Sí. Silvia. Ahí estás. Sí, acá estoy.
Bueno, yo también coincido con muchas de las cosas que fueron diciendo. Creo que la lectura abre ventanas, abre mundos, abre un universo simbólico como el juego, y me parece que es fundamental, y es fundamental la lectura placentera. Como decía Liz, esto de... porque es cierto, cambiaron los tiempos y se perdió la oralidad, se perdió mucho la oralidad en las familias por los tiempos que han cambiado, y se perdió la oralidad en las escuelas. Entonces, esto que decía Marina, que decía Liz, de hacer rondas de intercambio, de contarse, de recomendarse libros, películas, y donde haya un narrador que despierte. Yo también creo que la lectura es contagiosa, es como peligrosamente contagiosa, porque otro es el que la tiene que transmitir, y creo que en la escuela es el docente que tiene que contagiar las ganas de leer. Entonces me parece que en muchas escuelas lo que se ve que los cuentos terminan siendo destrozados realmente, porque terminan de analizar sintácticamente este párrafo, subrayar los adjetivos y los verbos, es decir, se termina destrozando el cuento, y el chico termina odiando la lectura más que sintiendo placer. Entonces me parece que hay como que perseguir, que gramática es gramática y tiene que estar, pero que por otro carril, que lo que es la lectura placentera, por la lectura misma. Y también, bueno, creo que en grupos de varios chicos es el docente el que tiene que poder captar el interés del grupo y elegir, o seguir a un autor, o elegir los intereses del grupo, pero también para poder captar los intereses de los chicos, finalmente son buenas las mesas de libros. He visto en algunas escuelas que hacen como mesas de libros, entonces cada uno, donde se le ofrece una variedad de textos, y cada chico en ese rato, en esa hora, un rato, selecciona el libro que le interesa y lo comparte con otros, y está bueno. Bueno, un poco eso. Bueno, yo propongo, hay 4 que no hablaron. Y como todas participaron, me parecería interesante que Mónica, Dafne, Diana y Florencia, que puedan decir sus opiniones y después hacer como una síntesis, que hay cosas que todas coincidimos, ¿no? Como para después, si quieren, escribir en el Google Drive. Quiero hablar. Marta está esperando. Bueno, Marta, está bien, Marta. rato. Yo dije las que no hablaron, pero no estabas acá, Marta. Está bien, Marta, hablar. Yo creo que me anoté acá. Yo soy muy respetuosa del chat. Bueno, no lo vi, Marta. Está bien, no hay problema, puedo esperar. Yo quería decirles... ¿Hablo? ¿Quién dijo hablo? Ah, Diana. Marta, pero se había sacado el video, no sabía si se dio cuenta o no. Sí. Ah, bueno, está. ¿Ahora me ven y me oyen? Qué importante. Sí. Estoy en presencia y en voz. Bueno, yo quería participar también y darles mi opinión. Primero porque todo lo que estaban diciendo, por supuesto que también acuerdo, creo que, digamos, cada una dentro de su recorte de lo que habla de la lectura, acuerdo. El tema es que yo estaba pensando en que hay una diferencia, no sé, ustedes lo pongo ahí en la mesa, entre lo que es la lectura y la literatura. Me parece que ahí son dos cuestiones diferentes y que las dos están presentes en la escuela. Y yo me voy a detener. Con respecto a la literatura, les voy a dar mi opinión, que algo difiere de lo que estuve escuchando. Yo no estoy tan de acuerdo que los textos clásicos o los textos actuales no puedan ser llevados al aula. Por supuesto, va a tener que ser de acuerdo a la edad, al grupo etario, ¿no? Esto es indudable. Los que somos docentes sabemos que hay un proceso en esto. Pero me parece que lo que vale a veces no es la adaptación digamos, a lo que los alumnos demandan, sino también hacerles a ellos partícipe de estos clásicos, porque va a depender mucho
que muchas de ustedes lo dijeron y que coincido, en cómo los docentes se posicionan frente a este texto. Vuelvo a los recursos que todos conocemos, los que hemos transitado la docencia, es a la didáctica, es decir, hay una forma de enseñar que puede ser estimulante o inhibitoria de la lectura, pero hablo de la literatura ahora. Esto me parece que no estoy tan de acuerdo en que hay que adaptar los textos más fáciles para que ellos puedan leer. Al contrario, Alicia Fernández decía que era muy partidaria, las que lo conocieron, Alicia, de hacer todo lo que sea el acceso al conocimiento, hacerlo complejo, no facilitarlo. Esto lo pueden leer en La inteligencia atrapada. Ahora, distinto es leer en la escuela. La escuela fundamentalmente es un lugar de transmisión de conocimientos más allá de las actividades que, bueno, la realidad impone en las escuelas en este momento. Y ahí hablo de la lectoescritura. Entonces, me tengo que detener por algo que nos demandaron y nos siguen demandando, que es la comprensión lectora. Es decir, esto les pregunto a ustedes, porque me lo pregunto yo, ¿cómo podríamos también hacer posible que se lea, que se escriba con un lenguaje, comprensible, pero que los alumnos también comprendan? Porque más allá que muchos de ustedes dicen que hay experiencias, yo acuerdo que debe haber escuelas y debe haber proyectos, pero seamos honestas y sepamos todas que no es la mayoría. Esto es así, porque si no, no estaríamos proponiendo más qué hacer si tuviéramos una propuesta de lectoescritura, digamos, eficaz en todas las escuelas o en la mayoría de las escuelas de nuestro país. No es así, y lo sabemos. Por lo tanto, me parece que la comprensión lectora, ¿por qué hago tanto énfasis en la comprensión lectora? Porque, digamos, sería mi anhelo que los chicos pudieran leer bien, pudieran escribir bien, pero ¿por qué tienen que? No es por una cuestión formal, sino porque tienen que ejercer un espíritu crítico de la lectura que hacen, porque tienen que comprender un problema matemático, porque tienen que comprender un problema de biología, porque, chicas, la escuela es la lectura en sí misma. Entonces, una cuestión es la literatura, que veamos cómo se puede hacer para el acceso a la literatura, que es un poco lo que planteaba también Hilda con sus nietos, y otra cuestión es la lectoescritura en la escuela. Entonces, me parece a mí que esto es un gran desafío, porque los chicos, y por esto están, y si leen estadísticas, los fracasos en el CBC, en los ingresos a la universidad, están fracasando, y lo dicen los docentes, y quienes estuvimos y estamos en la universidad, como ustedes, como puedo estar yo, en realidad vemos que no hay comprensión lectora, no hay comprensión del texto. Y por lo tanto, como no hay comprensión del texto, se recurre a la memorización y por lo tanto, por supuesto, no pueden ejercer un pensamiento crítico de los escritos, ya sean científicos o ficcionales. Esta es la preocupación mía, chica, y quería transmitirlos en este espacio. Bueno, dejo el lugar a las otras. Gracias. Viene muy bien esto que hablaste, Marta, porque... No, Diana. Sí, soy yo, estoy hablando. Sí. Viene muy bien esto que estás diciendo, Marta, porque la experiencia que tengo, por ejemplo, que no es vasta en este momento, pero por ejemplo con mis nietas, la mayor de 12 años, ella va a una escuela en donde, por ejemplo, le ponen preguntas, le mandan libros, hay una biblioteca, y tiene que, le mandan preguntas de quién es el protagonista, cuáles son los secundarios, cuál es la trama del libro, el desenlace, el final. Esto lo hicieron desde los primeros grados. Ella tiene hoy 12 años y lee. Por ejemplo, viene del colegio cuando la esperaba y viene en el micro leyendo, por ejemplo, ¿sí? Y por la noche, asiduamente, le leen un cuento. Entonces, como
enseñado de alguna forma y está incorporado. Tanto en la más chiquita de 5 años también, donde por ahí me doy cuenta que jugamos a las adivinanzas por vías, por la compu, por el videollamada, y ella adivina cosas por los cuentos que le han contado, ¿no? O sea, lo deduce, ¿no? Está en jardín. Y a nivel personal, con el paciente que tengo, que tiene 12 años, le cuesta bastante leer. Y uso, como decía Adriana Meca, esto yo también le permití el ingreso de la computadora porque me mostraba sus luchas con los Pokémon, que no podía, y ahora ha transcurrido el tiempo de terapia 3 años y ahora puede y gana. Y ahora que tiene 12 para 13, ya pronto cumple 13, bueno, buscamos la vida de Freddie Mercury porque a él le encanta, ¿sí? Y lee ese tipo de hace ese tipo de lectura de lo que le interesa, porque después para leer es bastante, le cuesta leer. Esta es mi experiencia, ¿no? De lo que tengo, ¿no? Esto es lo que quería. Y después, bueno, comparto las cosas que se dijeron, me voy nutriendo y me voy ayornando, ¿no? Pero esto es lo que yo veo. Está Hilda. ¿Alguien quiere hablar que no habló? Mónica no habló. ¿Qué Mónica? Rodríguez. No, Dafne no habló. Florencia. Y Mónica, yo. Ah, Mónica, la otra Mónica, sí. La otra Mónica. Sí, yo te nombré, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho. En mi experiencia como docente de nivel inicial, bueno, la narración de cuentos estaba, digamos, en la actividad diaria, en el jardín, y no solamente del material escrito, sino en la invención de un cuento, ¿no? A través de a lo mejor de una figura o de algo surgía el cuento y lo escribíamos entre todos. Eso, digamos, se trabajaba a diario. Hoy que no estoy más en el jardín, estoy en el consultorio, lo que se observa en los chicos entre 8 y 14 años, que son las edades con los que trabajo, observo que hay en muchos casos como mucha facilidad para inventar algo, ¿no? Porque yo juego mucho con eso, y aprovecho a esos chicos en cuanto a la imaginación y demás. Y en otros es como muy limitado el vocabulario o la fantasía, eso se observa un montón. También observo los legados familiares, ¿no? No sé, de hablar de determinados temas y ser como muy estrictos en lo que mamá, papá, abuela puede llegar a decir. Creo que no importa el formato, que puede ser formato libro-papel o formato virtual, porque creo que hoy los adolescentes, muchos de los que leen a través de una computadora o de un celular, que lees más, creo que les es mucho más fácil, porque buscan, bajan y encuentran. Así que, bueno, creo que el formato sería lo de menos. Lo importante es empezar a incentivar para que la lectura llegue a todos, ¿no? Eso. Bueno, ¿quiere decir algo Dafne y Florencia? Si no, sigue Marina y después quiero decir algo yo. Hilda también creo que quiere hablar. Sí, yo quería decir algo, pero Mariana nos quiere mostrar un juego y que me da curiosidad, me parece interesante. De repente primero Mariana y después yo. No, les quería mostrar algo. Estos son unos juegos franceses que me los consiguió mi hija. Son cubos. Estos tienen
figuras sustantivas y estos tienen acciones. Son de 3 a 9, o sea, pueden agarrar los que quieran y los sacan. Espérate, no sé cómo mostrárselos. Por ejemplo, tienen acciones y según cómo lo tiran, tienen que armar una historia. Estos tienen verbos y los otros tienen cosas. Nada, seguida, dale. Muy bueno. Es lindo, yo tengo uno parecido, se llama Dadines. A ver si lo encuentro. Se llama Historia de Cubos. Historia de cubos, pero es con verbos y todo, ¿no es cierto? Recuenta una historia, dice en francés. Pero esto además me los encontró mi hija en Chile y me los trajo. Mira, me hiciste acordar de este que tengo, que me compré la Navidad pasada, me lo autorregalé. La Navidad pasada para el consultorio precisamente, que sé que también usan terapeutas de lenguaje y aprendizaje, pero bueno, cada cubito tiene, por ejemplo, este tiene un osito, unas montañas, una bruja y un cupcake. Y alguna otra cosa más. Entonces, y unas flautas. Entonces uno tira los cubos y con las figuras que salen tiene que armar una historia. Yo lo tengo, pero en forma de cartas. Son cartas. Ajá. Las damos vuelta y vamos sacando. Y de acuerdo a la figura, tal cual está en el cubo, se narra una historia, que a veces puede ser compartida, ¿verdad? Empiezo yo con lo que me tocó a mí, sigue mi pacientita y así. Y armamos entre las dos una historia. Y a veces cada una juega con sus cartas y arma su historia. Esas cartas son muy buenas, son muy interesantes, no son caras y están en las librerías, en las jugueterías acá. En las jugueterías se encuentran. Muy interesantes. Qué bueno. ¿Quieren que muestre? ¿Cartas? Sí. ¿Las tenés ahí? Sí, mostralas. Mirta las tiene. Ah, las tiene Marina. Ah, qué bueno. Son muy buenas también. Algunos están enojados. Los chicos van eligiendo. Hay figuras de abuelos, de niños, niñas. ¿Pero están puestos para arriba o para abajo? ¿Le ¿Cómo salen para al arriba? azar? Claro, ¿le salen al azar o eligen? Podés jugar de la manera que quieras. Son muchas figuras. Podés poner todas, podés poner algunas, podés poner 2 o 3. Acá hay más. ¿Ven? Entonces también le podés elegir, bueno, armá una familia, ¿sí? Claro. Acá está el bebé. También títeres de estos, de dedo, o títeres grandes. Entonces es muy interesante los relatos que pueden ir armando. Yo ya no trabajo con niños chiquitos. He trabajado muchos años, también fui maestra jardinera en su época, pero ya trabajo con púberes. Pero era muy interesante todo este juego, ¿sí? ¿Ven? Se llama, está acá, esperen. ¿Y cómo se llama? Ahí, juego de interrelaciones familiares. ¿Lo ven? Acá están todas las figuritas. Es muy interesante. Sí, la verdad que sí. ¿Puedo hacer un comentario a lo que dice Marina, Susi? Sí, Adriana. Marina y lo que están comentando todas mostrando los juegos. Yo hace tiempo coordiné grupos de tratamientos de niños y de padres en el centro periférico de Martínez, dependiendo de acá del Hospital de San Isidro, pero hace bastante tiempo de años.
Y lo que hacíamos en los grupos con los chicos, por ejemplo, que eligieran quiénes querían poner, armar en una bolsita sustantivos, verbos, adjetivos y adjetivos de distintos tipos, entonces se mezclaban y luego, entonces, en vez de las imágenes, hacía esto para que tuvieran que pensar en qué son, qué tipo de sustantivos y armar verbos, adjetivos, y de acuerdo a eso después que iban sacando, tenían que armar y escribirlo, después de armarlo además, escribirlo en sus cuadernitos de tratamiento. Entonces se armaba toda una interacción entre ellos, el que no sabía, el que lo había hecho mal, uno le decía, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hace esta? Le decía uno a la otra. Entonces, claro, ahí vamos coordinando para que entre ellos pudieran interactuar y enseñarle el que sabía y por qué lo sabía de esa manera, y si no lo tenía bien sabido y otro intervenía, podía, y así se iba realizando el aprendizaje en grupo. En parte, abonando a la idea del comentario tuyo anterior sobre que bueno, que si hay determinada modalidad de trabajo, no sé, no te diría que lo individual es lo mismo que lo grupal, pero en determinada modalidad se puede implementar en lo grupal. Eso quería. Agregando, súper interesante una sola cosita, que es la señora enojada. Lo que los chicos y las chicas inventaban o contaban a raíz de esta figura, digamos, ¿no? También había bueno, o sea, los relatos que iban armando con las distintas caras, ¿no? Y emociones que traen los personajes, era muy interesante. Agregando lo que decía Adriana, la experiencia mía con grupos, no con individual, con grupos, es también parecido a lo que vos contabas, donde digamos por ahí uno empezaba, pero con lo que le gustaba. Vuelvo a que todas decimos cómo motivarlos, lo que traen los chicos. Entonces empezaban a contar una historia y a escribir, aunque sea una oración. Después continuaba otro, pero no le entendía la letra. Entonces le decía, pero no te entiendo. Entonces le ayudaba. Y esto en la escuela se puede armar con grupos. La que tiene que saber cómo manejar esto y tolerar también la frustración de que no es enseguida, es el docente, ¿no? Porque es así. Incluso recién lo que vos mostrabas, Marina, a mí me hace acordar al Philipson, ¿no? O al TAT, que son test, donde son con imágenes, y donde, bueno, y otra cosa que ha hecho Hilda mucho tiempo, que es el garabato, que también se arman historias. Es decir, donde hay siempre muchos recursos. Me parece a mí que es como el docente o el que está en contacto con los chicos, cómo les muestra el deseo, ¿no? Sí, Adriana. Una cosita más para agregar a lo que vos decís, en base a la experiencia que llevé a cabo, les había interesado tanto esto, y eran chicos con bastantes dificultades en lectoescritura, que se implementó un buzón, que compramos papel de forrar, con corazones y ositos, y se implementó un buzón porque con la idea de que se cartearan y escribiesen, y entonces se encontraban como con amigos que no conocían, y poder continuar escribiéndose. Entonces en los grupos se armaba, che, le tengo que escribir a Joaquín. ¿Quién es Joaquín? No sé, uno que me escribió en el buzón. Bueno, a mí no me hiciste, pero de la carta. Claro, le quiero poner esto. Entonces se supervisaban entre sí, y yo iba coordinando lo que por ahí le decía, y así crees vos que te va a entender, yo te lo leo. Entonces le leía y le mostraba cómo lo había puesto. Decía, no, así no se entiende. ¿Y cómo se hace? Y bueno, ahí entre todos se iba construyendo. Pero o sea, llegó hasta eso, a poner un buzón en el pasillo del centro periférico, armado así por nosotros. Chicas, bueno, les traigo rápidamente a las que me lo pidieron. Me hicieron rebuscar, pero tengo muchas cajas. Y encontré estas, por ejemplo, palabreríos, son cartas, son naipes, ¿ven? Por ejemplo, y del otro lado, bueno, y por ejemplo, este juego palabrerío, ¿cuántas palabras tenés en mente? Y entonces, si te toca esta carta, tenés que decir palabras que tengan que ver con lo que dice acá. Acá dice, cosas que puede haber en el baúl de la abuela. Otra dice, nombres de mascotas. Otra carta que te puede tocar, por ejemplo, vas sacando cartas,
bichos o animales de este planeta. Esto es para favorecer y aumentar el vocabulario. Palabras que te gustan o repetís mucho. Después tengo el juego de armar oraciones divertidas, también con cartas, son otras cartas. Y el otro, por ejemplo, este tal vez es para también, es para chicos un poco más grandes, tal vez a partir de los 10 años, y que tienen que hacer una narración cortita a partir de lo que les toque, ¿no? Por ejemplo, esta carta dice un amor de primavera. Otra carta dice una torta de chocolate. Tiene que inventar un relato con eso, con esa frase. Igual eso sirve para lo grupal también. Mirta. Bueno, claro, chicas. Los ojos bien abiertos, inventar un cuento muy breve, un relato muy corto. 6 minutos se me va a correr el Zoom para hacer. Mirta, bueno, disculpen, nada más, chicas. quería decir que hay muchos materiales muy piolas. Estas cartas, por ejemplo, se pueden utilizar en un curso, porque trae muchas, se reparte una o agarra cada uno una, y tiene que relatar a partir de una consigna. Están Mirta, buenas. Perdón, Sí. pero quedan 4 minutos y quiero decirles algo, a ver si están de acuerdo. Yo estuve anotando las ideas principales. Entonces me parecería, si están de acuerdo, que que puedan poner en el Google Drive, o si no en la próxima reunión, pero si pueden escribir mejor. Todas coincidimos que la lectura es brillante por muchas cosas, no voy a decir por todo, ¿no? Pero que se tendría que unir la lectura con otras áreas, desde la dramatización, la investigación, o sea, con otras cosas que al chico le interese, y que a partir de eso, si le gusta la robótica, bueno, va a empezar a investigar y a leer sobre eso, no interesa con qué. Lo que hay que lograr es que tenga ganas, el deseo que acá algunas pusieron. La otra es que todas coinciden en la diferencia, por supuesto, entre la literatura y la lectoescritura, que son cosas distintas. También otro tema que se tocó es la importancia del docente en cuanto a cómo transmite y cómo no tiene que partir, que dijeron varias acá, dijimos varias, de que el chico no puede, no sabe, siempre el no. Bueno, a ver, no importa, cuando nosotros atendemos se parte del no, siempre. Entonces el tema es cómo lograr eso, pero la importancia del docente y por supuesto la familia o quienes estén con el chico. El otro tema es la comprensión de la lectura, es decir, todo el tema de problemas de lectoescritura, que acá algunas estamos de acuerdo con algunas formas y otras no. Pero lo importante es que la comprensión, como pasa lo mismo cuando uno tiene un insight, primero tiene que haber una motivación para tratar el tema, si no, no va a haber comprensión. Pero digo, todo esto es lo que se vio, cómo investigar qué les interesa, qué diferencia hay, vuelvo a decir, entre la lectura y la literatura, cómo se puede trabajar en grupos. Bueno, yo les tiro todo esto y si les parece, puedan escribir algo en el Google Drive. Trabajar con los papás. ¿Eh? Trabajar con los papás. Esto Sí, de por la eso dije, genealogía. yo dije con la familia, porque muchas veces, no, les digo algo que yo les decía a los docentes cuando los asesoraba. Esto de poner señora, mamá, y ya excluían al padre. No, familia, los que están, no sabemos. Pero si no, esto que parece que la persona no se da cuenta, pero a mí nunca me nombran, siempre señora, mamá, porque yo firmo siempre. Pero ya es... Bueno, eso ya está hace mucho, sí, pero Susana, pasa todavía, familia. Mirta. Muchas maestras pasan. Como familia. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero muchas maestras no. Pero bueno, si están de acuerdo, porque me parece que estos fueron lo principal de lo que se habló hoy, ¿no? Aparte de todos los juegos, por supuesto, todos los recursos. Pero no sé si están de acuerdo, si se les ocurre algún otro tema para agregarlo en el Google Drive y en la próxima reunión
se va a hacer una síntesis de los 4 o 5 temas que se habló. Es decir, la evaluación, el juego didáctico, o para la didáctica, el juego como ocio, el tema, digamos, de la violencia también, de cómo se puede trabajar, y el tema de la lectura. No sé si quieren agregar algo, las que no hablaron. Hablaron todas menos Flor. No. Florencia no está. Ah, ¿se fue Flor? Puede ser. Puede ser. Me tengo que ir. Después Bueno. seguimos. Besitos. Bueno, un beso, Mariana. Besos, Mariana. Besitos, Mariana. A mí lo que me preocupa, Susana, es que el tema de que si uno ve la película, ¿no? El dilema de las redes sociales, vemos que los chicos están ganados por las redes y es el tema de la transmisión, ¿no? Si la transmisión no la podemos manejar, no la pueden manejar los padres, los docentes, son fáciles objetos de manipulación porque no pueden pensar por sí mismos. Porque ¿qué es lo que estamos hablando entre todos? Estamos tratando de ver cómo hacer para ayudarlos a que piensen por sí mismos, para que puedan ser independientes, que tengan independencia de pensamiento. Porque al anularse la transmisión, el legado, como decían por allí, no sé quién fue que habló del legado, entonces se anula la posibilidad que tengan independencia de pensamiento. Esto es yo lo que veo como pronóstico peligroso, ¿no? Que los puede llevar a una robotización, a una homogeneización, ahí no me sale la palabra. Y esto realmente, perdonen que yo hoy vengo con todo así como todo para abajo, pero lo planteo, digamos, como un interrogante, que detrás de todo esto que nos preocupa está el tema que si no pueden, el leer es aprender a pensar también, y eso se transmite, y a pensar por sí mismos, y hacerse cargo de lo que se piensa, y después hacer responsable de los propios pensamientos. Si ese proceso está abortado, son fácilmente manipulables, ¿no? Es decir, por cualquier tipo de poder, digamos, que se imponga o de, digamos, de mandato biopolítico, ¿no? Eso para mí es lo preocupante, ¿no? Es decir, la Pero verdad vos que... dijiste algo el otro día que para mí es fundamental. Que el sábado van a ver algunos padres, que son padres sostenedores, pero no todos en el programa, que es la falta de adultos, porque si nosotros como sociedad no nos escuchamos, no nos respetamos las diferencias, eso los chicos lo maman. Los chicos están hablados y dicen lo mismo que los padres o que los reciben. Y esto pasa con los docentes también. Es decir, el adulto tiene que tener una pluralidad, pero tiene que mostrar con su acción, para desarrollar el pensamiento, la libertad. Y no siempre está pasando eso. Incluso hay terapeutas que te dicen, no, el terapeuta me dijo tal cosa porque no estaba de acuerdo. A ver, hay que no, pero en serio. La libertad tiene que ver con la capacidad de pensar por sí mismo y empieza desde muy chico, ¿no? Es decir, como un chiquito que vio el mar y dijo, ay, enséñame a mirarlo, le dijo al padre, porque depende del mar, puede ser el mar, y si no está nominado como tal, ese no pasa nada. En vez, mirá el agua, la piedrita, la arena y el olor del mar y el cielo y esto, y transmisión, y después de eso ya se le arma un mundo con el mar, ¿no? Y de otra manera es pasar por el mar y que no pasó nada. Así con todo, pero es tremendo. ¿Cómo hacemos para hacer espacio para eso, ¿no? Es decir, es difícil. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Hilda. Creo que todos los que somos conscientes de cómo estamos, cómo va avanzando el mundo, tenemos miedo o estamos preocupados por la robotización. Obviamente, para eso recomiendo, porque ya no hay tiempo de hablarlo, modo cyborg,
el libro de mi amigo César Azaki de la editorial Topía, donde habla de la placenta mediática. Es muy interesante. Gracias, gracias, porque yo justamente estuve leyendo sobre los cyborg de una mujer que empezó a investigar en esto, muy famosa hace años. Así que está bueno este libro que vos decís. Bueno, voy a cerrar, Hilda, si te parece. Yo creo que las últimas palabras tuyas, por eso puse una manito para arriba, porque me parecieron muy pertinentes y por lo menos con las cuales me identifiqué plenamente. Yo creo que hay que definir qué es la robotización, porque la robotización no es solamente con las máquinas, sino con las ideas, porque estamos a veces poniendo la robotización y todo el tema de la tecnología en las máquinas. Y las máquinas no son buenas ni malas, depende del uso que hagamos. Y lo mismo las ideas no son buenas ni malas, hay que saber interpelarlas para hacer, como vos decís, una autonomía del pensamiento, que era lo que proponía Alicia Fernández, que por lo menos yo siempre la menciono. Y voy a contarles una anécdota que está escrito en el libro de ella, que para cerrar, porque ya es la hora. Ella dice que es Einstein, la mamá de Einstein, cuando volvía, no le preguntaba a su hijo cómo le había ido en la escuela, que siempre es la pregunta típica de todas las mamás, nosotros, incluido yo. Y le decía, ¿qué preguntas inteligentes hiciste hoy? Esto está en la... porque ustedes saben que siempre exijo, y por lo menos en esto me pongo como muy docente, que hay que ir a las fuentes, que hay que argumentar lo que uno dice. Y esto está en la inteligencia atrapada, anécdota de Einstein. Bueno, chicas, gracias y nos vemos el lunes 19. Gracias a todos. Chao, gracias a todas, chicas. Un placer. Chao, chao. Un aplauso para las organizadoras. Gracias a todas. Bravo. Suerte, Adriana, que te repusiste. Un beso. Gracias. Cuesta decir adiós. Chau a todas. Diana. Gracias. Mónica. Gracias, Hilda. Gracias a todos. Gracias, gracias. No te olvides de cortar la grabación, Susi. No cortó todavía, Su. Sí, cancelar, ¿no? A ver, todavía sigue grabando, Susi, ¿eh? Pucha. Sigue. El botoncito rojo arriba sigue. ¿Te acordás cómo lo hiciste la última vez? Espera. Detener, ahí está. A ver, ahora.